Hola a todos. Bueno, vamos a ver dos ejemplos ¿sí? Nuevos sobre el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras tiene esta fórmula, ¿sí? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, los catetos, acuérdense que eran los lados que formaban el ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto siempre tiene una forma de L. Entonces, los que forman esa L van a ser los catetos. Y el lado que está en diagonal al ángulo recto va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces vamos a volver a escribirlo. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, la hipotenusa es esta de acá por estar en diagonal al ángulo recto. Como no lo conocemos, dejamos la X, ¿sí? Bien, un cateto es este y otro cateto es este. Entonces vamos a poner esos valores. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Lo que podemos resolver, lo resolvemos. 4 al cuadrado es 4 por 4, nos da 16. Más 3 al cuadrado es 3 por 3, nos da 9. Esto es x al cuadrado porque no sabemos cuánto vale x. Hacemos esta suma, 16 más 9, nos da 25. Y toda potencia, ¿sí? Pasa del otro lado como si fuese una raíz. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, este lado de acá mide 5 centímetros. Bien, ahora vamos a hacer este de acá, ¿sí? Recuerden que los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Nosotros tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso la hipotenusa, ¿sí? Es la que está en diagonal al ángulo recto, va a ser el 5. Y los que forman la L, o los lados que conforman el ángulo recto, son los catetos. Entonces, hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. Escribimos eso, 5 al cuadrado. Otro cateto, 3 al cuadrado. Y este cateto no lo conocemos, más x al cuadrado, porque no sé cuánto vale. Lo que se puede resolver lo resolvemos. 5 al cuadrado es 25. Y 3 al cuadrado es 9. Más x al cuadrado. Este 9, ¿qué está haciendo? Sumando. Pasa del otro lado con la operación contraria, que es menos. Menos 9 es igual a x al cuadrado. Hacemos esta cuenta de menos, nos da 16. Y siempre que tengamos una potencia cuadrada pasa del otro lado como raíz cuadrada. Es igual a x. Ahí desaparece la potencia porque pasó de este lado como raíz. La raíz de 16 es 4. Entonces nos queda que x es igual a 4 centímetros. Bien, los ángulos interiores y exteriores de triángulos, ¿sí? Los ángulos interiores de un triángulo siempre miden 180 grados, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos interiores? Son estos que aparecen acá, ¿sí? Los del interior. Entonces vamos a ponerles letras. Este es A, este es B y este es C. La suma de esos tres, A más B más C, siempre va a ser igual a 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de esos tres ángulos va a ser 180 grados, que es el primer punto. Y después nos dice el segundo punto que los ángulos exteriores suban 360. Los exteriores, ¿sí? van a ser los que están afuera del triángulo. Este de acá y este de acá. ¿Sí? Bien, entonces, estos tres ángulos, ¿sí? A veces forman 180 grados. D más C más F, perdón, forman 360 grados por ser ángulos exteriores, ¿sí? Los ángulos exteriores suman 360. Y el último dice la suma de un ángulo interior con un ángulo exterior es de 180 grados. Entonces, por ejemplo, este de acá, el ángulo B, si nosotros le sumamos su exterior, ¿sí? Que sería este de acá, vamos a ponerle alfa, ¿sí? Si sumamos alfa más beta, ¿sí? La suma de esos dos siempre me va a dar un ángulo llano, es decir, de 180 grados. ¿Sí? Esas son las tres características de los ángulos de los triángulos que hay que tener en cuenta para resolver las siguientes actividades. Bien, por ejemplo, en esta actividad nos pide hallar la amplitud de cada ángulo interior, ¿sí? El ángulo I, E y B, ¿sí? Y nos da estos datos de acá. ¿Sí? Recuerden que siempre que sumemos un ángulo interior y un ángulo exterior de un triángulo, la suma de esos dos nos va a dar 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando esos datos. Tenemos que alfa más beta es igual a 180 grados, flechita, por ser ángulo llano. Bien, alfa, ¿cuánto es? Es esto de acá, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir. Alfa es igual a x más 102
más beta. Beta es eso de ahí. 2x menos 18 grados es igual a 180 grados. Bien, vamos a sumar las x por un lado y los números sin x por el otro. Entonces nos queda x más 2x son 3x. Y 102 menos 18 nos da 84. Más 84 grados es igual a 180. Bien, este 180 está sumando. Pasa del otro lado restando. 180 menos 84 grados es igual a 3x porque no hicimos nada. Hacemos esa cuenta de menos, 180 menos 84 y nos da 96. Bien, este 3 está multiplicando. Pasa del otro lado con la operación contraria, que es la división, dividido 3. Hacemos esa cuenta y nos da 32. Bien, 32, ¿sí? 32 grados, porque 96 también era grados, es el valor de x, pero a nosotros nos pregunta el valor de cada ángulo. Entonces, para ello volvemos a estos de acá y en donde aparece x ponemos ese valor, ¿sí? Entonces, voy a volver a copiar esto que aparece acá. Alfa es igual a x más 102, pero x ¿cuántos valía? 32. Entonces, alfa es igual a 32 más 102. ¿Sí? Hacemos esa cuenta y nos da 134. Bien, lo mismo hacemos con beta. Beta es igual a 2 por x menos 18. ¿Y cuánto vale x? 32. Entonces hacemos 2 por 32 menos 18. 2 por 32 es 64. 64 menos 18 nos da 46. Y por último, y es igual a 2 por x. ¿Cuánto vale x? 32. 2 por 32, que nos da 64. Y ahí termina el ejercicio.